presentar a los guionistas que tengo junto a mí. Es David Trueba, director, guionista, escritor, del que además podéis disfrutar 3 o 4 veces a la semana sus estupendas columnas en El País, que os recomiendo. Elena Taberna, productora, guionista y directora. Bueno, David Trueba concretamente se va a centrar en la figura de el director guionista. Elena Taberna, que es productora, guionista y directora, va a centrar su intervención fundamentalmente en el documental. Marc Coll, joven guionista y directora procedente de la SCAC, nos va a hablar de la formación de los nuevos profesionales y su inserción en la industria. Y finalmente Bruno Teixidor, productor, guionista y director de cine, nos va a hablar de las fórmulas alternativas de creación y de difusión. Cuando yo empecé en este negocio del cine, a mediados de los años 70, el cine estaba experimentando una explosión cultural a nivel de temas y a nivel de lenguaje cinematográfico. Pero es que además era sin duda el negocio más productivo de la industria del entretenimiento. Hoy día, evidentemente, los tiempos han cambiado y los que más los estáis sufriendo sois los nuevos incorporados a la industria y los que se quieren incorporar. Yo realmente no tengo una fórmula, no sé qué fórmula recomendaros, solo que una situación como esta, se me ocurre recordaros a un pequeño país africano que se llama Burkina Faso. Hace como 10 años, recuerdo más o menos, 9 o 10 años, yo vi en televisión un reportaje sobre un festival de cine africano que se celebraba en Burkina Faso. Allí, imaginaos el nivel de ese festival, escuché a uno de los directores más conocidos en ese festival, se llamaba Bouloufou Bakouyak, había estudiado en el IDEC en París, se había formado, digamos, en el ambiente industrial de París, pero decía que una vez que llegaba a Burkina Faso, su principal pregunta siempre ante cualquier nuevo proyecto era ¿qué puedo hacer con los medios con los que cuento? Y aquello se me quedó grabado, porque realmente yo entonces, en aquella época, no me planteaba tanto esa pregunta, sino más bien qué quiero contar o qué esperan que cuente. ¿Qué puedo hacer con los medios con los que cuento? Bueno, pues esto me parece que sería un buen lema para trabajar esta mesa. Trabajar una mesa, sobre todo, no tanto pensando en los problemas que tenemos, sino en qué soluciones podemos encontrar para el trabajo de guionistas. La escaleta que me han planteado es, digamos, organizar el encuentro en base a 1, señalar las características del momento, crisis de asistencia a las salas, crisis del modelo de producción tradicional. 2, hacer un repaso de la variedad de géneros, temas, presupuestos y modos de producción que conforman el panorama actual de nuestro cine. Y 3, plantear el tema central, la situación de los guionistas que trabajan para el cine. Así que eso será un poco esa escaleta a la que os sugiero que os atengáis. Y bueno, solo recuerdo que cuando los exámenes que yo tenía en la universidad, uno de mis terrores era cuando el catedrático levantaba la mano para decirme que se estaba terminando el tiempo y yo no había terminado de poner en el examen todo lo que tenía que poner. No voy a hacer no voy a asumir ese riesgo, pero sí que cuando tenéis cada uno 15 minutos, que cuando más o menos llevéis los 15 minutos os haré una pequeña seña para que vayáis. De todas formas, todos sois profesionales, todos sabéis perfectamente manejar el tiempo. No digas que no, Mar, porque seguro que tú lo sabes, y si no, pues es una cosa que tienes que aprender. Suena una alarma que dice vete, 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 vete. Así que, sin más dilación, cedo la palabra a David Trueba. Hola, buenos días a todos. A mí me pasaba lo contrario. Yo siempre digo, a ver cuándo recogen ya el examen y dejamos de sufrir. Porque lo había dado todo en los primeros 5 minutos. Y más en este caso, que yo creo que la mayor vergüenza que puede tener uno siempre es hablar a un auditorio que sabe más que tú. O sea, vosotros sabéis mucho más que yo de
todo esto, porque algunos no solo sois profesionales, sino que habéis estudiado el asunto en esto. Yo creo que el director guionista, ya que me ha tocado ser definido así, es una parte, digamos, de algo que se convierte en una necesidad, no es una vocación, no es una salida, digamos, inicial, sino que yo creo que el cine español obliga a adecuarse a las circunstancias, a ser flexible, o ahora se llama liquidez, ¿no? Líquido, es decir, según, en función de cómo se va desarrollando el oficio, te va obligando a hacer una variación de tus planteamientos iniciales, ¿no? Si al guión uno llega o llegaba cuando yo empezaba casi también de una manera un poco accidental por el mundo o la escritura, o en algunos casos ya la dirección como una perspectiva muy, muy clara, yo nunca he tenido la mala experiencia entre el director y el guionista, es decir, esa mala experiencia que a algunos guionistas les ha llevado a dirigir, la sensación de que han traumatizado tu trabajo y por lo tanto es casi una venganza, o tengo que escribir para defenderme de los directores, que era un poco la tradición casi en el cine clásico, ¿no? Eso que se contaba siempre Billy Wilder, de que les había parado Charles Boyer en el comedor de la Paramount y les había dicho: qué tontería de escena habéis escrito ayer, que le hablo yo a una cucaracha y tal. Nada, la quité, les dije que eso no lo rodábamos. Y ellos era la escena que estaban más orgullosos. Entonces siempre dijo: dirigiré solo para que otra vez otro imbécil como este no pueda fastidiarme un mes de trabajo, ¿no? No ha sido mi caso. En general aprendí bastante de todas mis experiencias. Los directores eran siempre mejores narradores que yo, siempre tenían muchas soluciones, no tenían tampoco un excesivo ego, o sea, es decir, no sufrí los grandes traumas habituales, pero sí que es verdad que a medida que vas desarrollando el trabajo vas teniendo una cierta insatisfacción, o por lo menos yo lo notaba, en cuanto a la posibilidad de avanzar, o sea, de entregar el producto más cercano a ti, más cercano a tu propia... Y entonces hay un momento en el que empiezas a trabajar en algo más personal, más particular, más tal, y te conviertes en un director guionista. Y eso, de alguna manera, ya te marca para siempre, porque la razón por la que iniciaste o trascendiste el trabajo de guionista fue querer contar algo que tú creías que lo ibas a contar mejor que el director, no tanto porque tuvieras la pericia técnica como porque tenías el conocimiento emocional o sentimental de lo que estabas contando. Y entonces eso finalmente es lo que define tu carrera, porque lo que te pasas es haciendo, o por lo menos en mi caso, películas que crees que tú puedes hacer mejor que las otras películas que hay. En este caso, películas que te conciernen más, que no tiene nada que ver con la posición seguramente de un director que lo que quiere es hacer películas que sean técnicamente o profesionalmente o comercialmente mucho más rotundas, y que tiene otra actitud, ¿no? con respecto al material que trabaja y que te llama muchas veces para que alimentes, ¿no? esa maquinaria que él quiere poner en marcha, o esas fantasías que tiene en su cabeza. Y que sigue siendo un trabajo muy agradable, y que es el origen del trabajo de guionista. Lo que ocurre, y creo que ahora hablaremos mucho más de eso, y también con cualquier cosa que vosotros planteéis, es que yo creo que es imposible hablar del cine, o tenemos la tendencia siempre a querer hablar del cine o del guión o de la televisión o de los nuevos lenguajes separándolos de la vida, es decir, separándolos de cómo es el mundo. Yo creo que es imposible, o sea, es decir, el cine no va a poder tener soluciones mientras la vida sea así, la organización de la sociedad y nuestro país en particular sea como es, y cambiarlo no es fácil. Entonces yo creo que cuando uno dice, bueno, frustraciones o dificultades que tiene, bueno, pues estamos en un país que es sectario. Estamos en un momento económico en el que cada vez más las distancias entre el pobre y el rico son más grandes, no más pequeñas. La sensación de autoría frente a las estructuras, digamos, de mercado, que lo que quieren es algo mucho más
higiénico con respecto al individualismo, sino algo que sea más consumido, más tal, pues también imponen su criterio. Entonces todo eso va unido a cómo es la vida, ¿no? Es decir, si lo estamos viendo en la propia educación, es decir, en lugar de tender a que todo el mundo tenga más posibilidades de ser igual, cada vez se va abriendo más la brecha. Entonces también en el cine se va abriendo más la brecha, como pasó antes en el mundo de la música, que aunque no lo queremos ver, casi siempre nos va diciendo por dónde va a ir el mundo del cine unos años antes. Nosotros en la industria audiovisual hubo un momento en que mirábamos a los de la música con un cierto como desprecio y decir, mírales pobrecillos, ¿no? Ya les roban todo lo que hacen, el CD ha perdido interés, tienen que actuar en directo para sobrevivir, hay una distancia abismal entre Michael Jackson y un cantautor de parla, o sea, es decir, no van a poder nunca ni conocerse ni ser tal. Y entonces, claro, lo que ocurre es que cuando vas viendo pasar eso en el cine dices, a lo mejor debimos aprender de los errores que nos precedieron, en lugar de irlos reproduciendo como si fuera nuestra única meta. Pero me parece que lo que es difícil es salirte de la organización económica y social del país. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es hacer una cierta pedagogía constante. No hay que nunca tirar la toalla de la posibilidad de que uno puede ganar un espectador más. Y entonces, ganar en los espectadores o empezar a pensar en los espectadores uno a uno, creo que es la única posibilidad en España de ir mejorando este momento en el que vivimos ahora, que realmente hay una cierta resistencia por parte de una idea abstracta de la gente sobre el material propio. Idea que no les produce, ayer lo hablábamos, tantos problemas cuando se refiere a la televisión, por ejemplo, que simplemente tú tienes que encontrar los organismos acogedores. Y yo creo que el cine o la creación audiovisual, porque es que ahora ya no es solo cine, también serían películas más cortas, cosas que sirven en Internet como de presentación o de proyectos mucho más diversos, lo que tienen que encontrar es dónde son acogidos, es decir, dónde se pueden colocar en un sitio que en lugar de restringirles su exposición, la empuje. Y en general nosotros tenemos una cierta tendencia a la supervivencia, ¿no? A aislarnos y sobrevivir en esa burbuja e intentar que el resto no nos... Pero nos damos cuenta de que para que las cosas funcionen y las cosas lleguen se necesitan alianzas. Entonces necesitas que los canales, no solo los canales literales de televisión, sino que todos los canales estructurales trabajen en la misma dirección y cuando tú te subes a ellos encuentren un beneficio en que a ti te vaya bien. Entonces, con eso, yo creo que se consigue de una manera mucho más práctica llegar o intentar llegar un poco más lejos. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Que se pongan a tu favor es muy difícil, pero yo creo que quizá el futuro de nuestra industria pasa por implicar muchos más elementos de la burguesía industrial, elementos de la marca comercial, elementos, por supuesto, de los medios de comunicación, elementos mediáticos como canales, portales, paraguas donde uno se coloca. No hablemos ya de la opinión, digamos, general, la opinión generalizada de la gente, la propia solidaridad social, es decir, que la gente entienda el trabajo como un trabajo más, no como un trabajo privilegiado, un trabajo artístico que puede separar de sus propias preocupaciones. Yo creo que el tiempo que vivimos lo que le ha venido a decir a la gente es que convertir todo en chino, ¿no? O en el modelo chino de hacer las cosas ha acabado también por perjudicarle a él. Es decir, que lo que hablábamos antes de la música con respecto a los del cine es algo que yo creo que al final han acabado viendo también los fabricantes de coches, los periodistas, los que trabajaban de cámaras en una televisión, que también han mirado al cine y han dicho, bueno, ¿no? A mí que les vaya mal a estos y que les estén esquilmando me da igual. Pero claro, ha ido acelerándose y mucho más rápido ha llegado también a sus profesiones, ¿no? Y eso yo creo que es una oportunidad para poderles explicar exactamente en qué consiste nuestro trabajo. Y creo que esa pedagogía la hacemos habitualmente mal por varios componentes, porque casi siempre nos dejamos llevar por el individualismo, es decir, cuando estamos en cualquier lugar público
solo nos representamos a nosotros mismos y además lo hacemos de una manera casi visceral, es decir, no tengo nada que ver con el cine español, no tengo nada que ver con la SGAE, no tengo nada que ver con nadie, ni con el Grupo Prisa, o sea, es decir, hasta los que escribimos en un periódico cuando te dicen el Grupo Prisa, no, yo no tengo nada que ver con ese grupo, es verdad, tú nunca te has reunido ni has cobrado lo que cobran sus dirigentes, pero al final lo que no puedes hacer es pensar que estás al margen de todo, porque no eres percibido así, ¿no? Entonces lo mejor es asumir que perteneces a una comunidad y tratar en cada una de tus acciones de que esa comunidad salga beneficiada, porque algún día la comunidad te beneficiará a ti. Y creo que uno de los graves problemas que ha tenido el cine español es que no solo ha estado formado de francotiradores, sino que finalmente han sido vocacionalmente, es decir, yo me salvo y los demás. Siempre lo cuento con respecto a los cineastas cuando empezamos. Cuando tú haces tu primera película o tu primera entrevista, que a veces es antes incluso de hacer tu primera película, siempre la pregunta inevitable es, bueno, ¿qué opinas de la crisis del cine español, ¿no? Entonces, la actitud en tus primeros 2 o 3 años profesionales es, bueno, no, es que el cine español, yo es que no me siento identificado con el cine español, yo voy a otra cosa, yo no creo que haya que defender el cine español, es una cosa de no sé qué. Y a medida que avanza el tiempo les vas viendo y diciendo, bueno, yo creo que entre todos quizá podríamos, a lo mejor hay que decirle a la gente que vea más cine español. Es decir, convertimos el éxito en propio y el fracaso en común. Y quizá, de alguna manera, si consiguiéramos que los éxitos también beneficiaran a la comunidad, cosa que no es fácil, pero sería algo que revertería sobre nosotros. Yo creo que lo que necesitamos realmente es implicar a más gente en el hecho de que nos vaya bien, ¿no? Antes estaban las salas, antes estaban las distribuidoras y eran como los primeros beneficiados de que tú hicieras algo que iba bien, pero es que ahora ni eso. Salas y distribuidoras también quieren sobrevivir individualmente, no necesitan tu éxito y por lo tanto pasa lo que pasa, que es que ya hasta te cobran por adelantado, ¿no? Con lo cual hace todavía más difícil que incluso el deseo de independencia llegue. Así que yo creo que no hay que perder la independencia, pero encontrar la flexibilidad para meterte en ese circuito que nos empuje, que no nos limite, ¿no? Y ahora si queréis seguimos hablando, no quiero superar mi límite. Te sobra tiempo. Bien. Bueno, yo siguiendo el orden que aquí han establecido, doy la palabra a Elena Taberna, que nos hablará sobre todo de la ficción y documental. Hay que encender. Pues digo que me gusta que se hable del cine documental como cine de autor dentro de este panel de cine, porque una de las preguntas que hay que relanzar al final es si conviene o no conviene hacer una distinción entre el cine documental y el cine documental para cine y el cine documental para televisión, el cine como para ser exhibido en salas o el cine para ser proyectado en televisión. Esa es una de las preguntas que lanzaré al final. Pero cuando he empezado a fisgotear para documentarme para esta intervención, lo que he visto, curiosamente, es que la mayor parte de los cineastas que afrontan el largometraje documental para cine son cineastas que vienen de la ficción. Entonces, ya desde los primeros, Basilio Martín Patino o Cecilia Bartolomé, entre sus trabajos, primero había trabajos de ficción, pero aparecen de los documentales que se han mantenido a lo largo del tiempo. Vamos a hacer un repaso porque el cine documental en España ha sido un cine muy poco reconocido como tal, ¿no? La verdad es que no tenemos una tradición de cine documental y hay que entrar en la década de los 2000, que es donde casualmente yo también empiezo mi carrera desde la ficción, y coincide que en ese momento hay un desarrollo tecnológico extraordinario. Por otra manera, de otro modo, los guiones, los relatos están creando redes cada vez más sutiles entre el documental y la ficción. El cine experimental permite entrar en unos recovecos especiales, pero sobre todo y fundamentalmente hay un hecho que es fundamental para mí para comprender el boom del documental, el boom y luego el desinfle posterior. Y ese hecho consiste en el estreno de En Construcción en el Festival de Cine de San Sebastián en el año 2001. El hecho de que fuese seleccionada la película
en sección oficial a concurso, que tuviese el premio Fiprezzi y que después que obtuviera el Goya, coloca en un primer paso el cine documental como cine de prestigio o cine de autor, en lo cual abre las puertas a cineastas que pudieran estar interesados en transitar por el género, pero que les diese pereza por esa losa que el documental tenía para nosotros. Casi simultáneamente aparece el fenómeno Michael Moore, que es un fenómeno que coincide también, que gana Oscar, que consigue premio Fahrenheit en eso, y se convierte sobre todo en un fenómeno de masas con una taquilla nada menos que de 120 millones de dólares. Eso consigue ser la película documental más taquillera de todos los tiempos, y entonces yo creo que eso concita la facilidad económica, la tecnología y ese boom, que se lancen muchos cineastas que estaban trabajando en ficción o nos lancemos a hacer películas documentales también. La verdad es que hay que citar también a Agnes Bagra y su maravillosa Espigadora y Espigadoras, que también crea un cierto nivel de espectadores que asisten a las salas a ver documentales, por primera vez, que eso no se había dado nunca en este país, insisto que luego la cosa se ha vuelto a estropear. Entonces, bueno, pues me parece a mí, como estamos hablando cada uno de nuestra propia experiencia, que a mí me parece que es estupendo el momento en el que estamos de libertad creativa. Yo creo que cada relato tiene un medio para ser contado, ¿no? De manera que la suerte es que el autor, guionista, director, en el caso del documental generalmente productor, pueda elegir con cierta libertad el formato que cree que le va mejor a su historia. Yo he tenido la suerte con mi película Nagore de poder jugar a esa libertad. Estaba el caso del asesinato de Nagore, que a mí me impactó especialmente. Hablé con la familia y conseguí los derechos y pensé qué formato iba a utilizar para contar esa historia que a mí tanto me había conmovido. Entonces, en la firma yo tenía libertad para poder haber hecho ficción, ficción para televisión, documental, y entonces cuando empiezo a investigar descubro que tengo acceso a un material que para los guionistas es extraordinario, que es todo el juicio grabado. De manera que un género que no teníamos, no habíamos utilizado nunca en nuestro país, un género que a mí, por cierto, me había apasionado, que es las películas de juicios, teníamos acceso a ello, ¿no? Y, bueno, teniendo esto, al principio pensé en hacer ficción porque la repercusión de la ficción siempre es infinitamente mayor, y yo por lo menos y la mayor parte de la gente hacemos películas y contamos historias para que la vea el mayor número de gente posible y que se emocione con las historias que contamos. Entonces, ¿qué hago? Y de repente accedo a las imágenes del presunto asesino, o sea, y tengo la información de las declaraciones justo en el momento en que, a la semana de haberse producido el asesinato. Entonces, claro, aquello me pareció de tanta potencia que dije, bueno, pues el género que a mí me pide es jugar a contar como una película de ficción esa historia, ¿no? Y montar, bueno. De manera que en este momento los géneros, como estabais hablando antes, se están mezclando, hay muchas libertades creativas para poder jugar en una dirección o en otra. Luego el problema vendrá en la siguiente fase, financiación y distribución, a las que también quiero hacer alguna referencia. Entonces, el futuro, desde luego, yo supongo que vosotros dos vais a atacar por temática en las vías de distribución y exhibición de futuro, pero así para resumir el estado actual del cine de ficción y del cine documental, pues la situación es bastante parecida. De manera que ahora se puede rodar películas documentales, pero la posibilidad de que salgan con 7 salas, como salió Nagore, ahora es prácticamente impensable. O sea que la mayor parte no consiguen pues estrenar más que en 2 salitas o en 3, como mucho, y a la semana desaparecen. Y, por otra parte, una plantilla que también sería fundamental para el cine español, como es Televisión Española, no emite largometrajes documentales, de manera que puede existir la perversión de verse obligado el documentalista a acortar el formato para entrar en lo que es el documental de televisión. Entonces, esa es la situación. De todas formas, yo pensando en las exhibiciones y en la distribución, he pensado una cosa general, o sea, no individualista, y que quiero expandir aquí. Concretamente con Nagore hemos recibido desde la productora como más de 100 solicitudes de proyecciones públicas. Mira qué difícil es que desde Melilla, por ejemplo, se enteren que existe una película, te llamen, tal.
Entonces, con estos tiempos de crisis tan tremendos, no sé si se nos ha ocurrido pensar, pero igual algunas personas de aquí de la sala deciden dejar una temporada de guionistas y se convierten en distribuidores exhibidores, porque no sé si conoceréis, pero hay una red de salas de cultura con salas de proyección magníficas en DVD impresionantes en este país, impresionantes, con unos ayuntamientos que en este momento no van a poder proyectar ni grupos de teatro, ni grupos de música, y que, en cambio, podrían perfectamente, creo yo, hacer programaciones de bloques de 15 películas, de los 15 estrenos de cine español, de manera que podríamos promocionar el cine español de una manera barata. No sería la proyección idónea, no es en 35, no es un digital esto, pero desde luego son proyecciones dignas y crearíamos una escuela y imitaríamos a nuestro querido país francés, vecino, maravilloso y tan querido, que tiene esa red de salas de cine de autor en las que van pasando todas nuestras películas cuando van a Francia. Se estrenan en esa red, que bueno, pues no sé qué cantidad de salas tiene, pero es una sala enorme. Y entre Internet y el futuro y un presente de asistencia a salas podríamos ir creando, creo yo, esa afición al cine como hecho social, o esa posibilidad de debatir. Y ya siguiendo más, se podría hacer incluso dos proyecciones, una proyección para estudiantes de enseñanzas medias, por ejemplo, a 1 hora, y otra proyección. Lanzo la idea y si alguien se anima a abrir en este debate, se le pueden ocurrir cosas y os parece bien. Entonces yo dejaría 4 preguntas para hablar después, si nos apetece o si os apetece. Si debe existir diferencia entre el cine documental para cine y el documental para televisión. El guión del documental, que esa es otra, es guión literario o escaleta, que también sería una de las cosas que convendría ir marcando aquí, porque luego es ridículo cuando te encuentras en una comisión y tienes que leer guiones de documental que se te salta la carcajada por todos los lados, ¿no? En fin. Las fuentes de financiación en este momento para el cine documental o el cine experimental, porque yo no haría demasiada diferenciación, y luego temas de distribución y exhibición. En esas 4 preguntas está todo. Distribución, exhibición. Y por mi parte ya termino. Muy bien, pues gracias. También te has sobrado tiempo, Elena. Porque somos sintéticos. Está bien. Le toca el turno a Marc Coll, que, como he dicho antes, nos va a comentar un poco su impresión sobre los autores emergentes, la formación y la inserción en la industria. Cuando quieras, Marc. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, voy a resumir un poco mi trayectoria, que es fácil resumir, pero es muy corta, pero para que entendáis también luego por dónde voy a ir. Yo estudié en la SCAC, en la Escuela de Cine, y tuve la oportunidad de que la propia escuela, o más bien su productora asociada, Escándalo Films, me produjera mi primera película, 3 días con la familia, lo cual es un hecho bastante excepcional en España, dentro del marco en general de las escuelas de cine, no se suele hacer, ¿no? Entonces, yo de lo que voy a hablar básicamente es de la SCAC, que para cambiar un poco el tono de estas intervenciones, vive un momento bastante dulce, bastante pletórico, ha recogido muchísimos frutos en estos 15 años o 20 años que llevan trabajando. Tiene un nivel de ocupación de los estudiantes y graduados que han pasado por su escuela pues, muy alto, lo cual es un éxito, porque bueno, yo cuando me metí en la escuela, ya me lo decía mi padre, no vas a encontrar trabajo en tu vida, no vas a hacer ninguna película, ¿no? Y no solamente yo he podido trabajar en el cine, sino que todos mis compañeros, en general, todos mis amigos están trabajando y están trabajando además en puestos de responsabilidad y están dirigiendo foto y están dirigiendo sonido y montan películas y es como bastante, pues para el panorama, bueno, el panorama no sé cómo es, pero hasta ahora nos ha ido bien. Entonces, si queréis, yo lo que puedo hacer es describir un poco el modelo para que, pues para ver lo que ha podido funcionar, por qué se ha dado, etcétera, y rescatar lo rescatable y ver, bueno, etcétera. Entonces, la SCAC se forma justamente como una escuela que quiere alejarse de las escuelas que hay, que son escuelas más, que van más hacia lo intelectual, hacia la formación intelectual, hacia la teoría, y se forma como una escuela totalmente orientada hacia la práctica y hacia formar técnicos. Y, de hecho, empieza siendo un FP.
y el cine que se enseña en las CAC o el cine que pretende que sus alumnos hagan cuando egresen de la escuela es un cine totalmente orientado hacia el público, como todos, ¿no? Pero pues un cine más comercial, más de género, etc. Y el principal objetivo que se pone en la escuela es que sus alumnos trabajen. O sea, esa es la misión con la que está formada la escuela. Entonces, ¿esto cómo lo consiguen? Para empezar, os describo un poco cómo funciona la escuela. La escuela son 4 años, son 2 años de formación común, hay unos 100 alumnos por clase y 2 años de especialización. Eso está muy bien porque todos los alumnos de todas las ramas se imparten, bueno, guión, dirección, montaje, sonido, arte, todo. Estudian primero 2 años de formación común, con lo cual pues la gente con la que trabajamos suele ser, pues por ejemplo, yo estoy muy feliz de que con mi jefe de sonido pues haya dado 15 clases de dramaturgia, análisis fílmico, ¿no? Es gente que está formada, tiene una formación muy completa, ¿no? Y los guionistas pasa lo mismo, al revés, es decir, son gente pues que se ha tragado 500.000 rodajes, que ha estado en producción y que a la hora de escribir seguramente pues tiene una visión más ubicada de lo que es un proyecto, de las limitaciones que puede tener, o puede estar más cerca del lenguaje, o etcétera, ¿no? Luego, además esto lo que hace es que un poco flexibiliza las funciones, es decir, que de cara a proyectos más pequeños, pues un guionista no solamente es guionista, es también, pues lo que os decía, puede participar en la producción o puede participar entre 5, entre 10 personas ahora mismo. Yo conozco muchos alumnos que salen de la escuela ahora que se plantean hacer un proyecto muy pequeño, pues entre 5 o 10 lo sacan porque todos saben un poco de todo, ¿no? Y eso yo creo que es bastante útil. Pero bueno, de las CAC te llevas 2 cosas. Primero, una bobina, porque es una escuela que es eminentemente práctica, lo cual creo que está muy bien, se rueda muchísimo. O sea, hay una parte de teoría, pero realmente no tiene mucho peso dentro de la formación, y hay una parte de práctica que hace que todos los alumnos rueden pues 4, 5, 6 ejercicios cada año, todos. Con esta bobina ya es como un valor para integrarse luego en el mundo profesional, ¿no? Y luego lo que también te llevas, y creo que aquí se junta un poco con algo que ha dicho David antes, es una enorme red de contactos para trabajar. Es decir, de las CAC sobre todo lo que te llevas es los amigos con los que vas a trabajar en el futuro. Y no solamente son tus compañeros de generación, en los que confías, con los que has trabajado y has rodado 1000 cortos y sabes que entienden tu mismo lenguaje y que han dado las mismas asignaturas que tú y vienen del mismo sitio, sino que además también se fomenta el trabajo entre generaciones, porque las generaciones mayores que están haciendo cuarto apadrinan, invitando a sus rodajes a los que hacen primero y segundo, con lo cual también ahí se generan vínculos laborales. Sino que además también los propios profesores son exalumnos de la escuela, con lo cual, por ejemplo, a mí me dio clase pues, J. Bayona, me dio clases Guillem Morales, me dio clases Quique Maillo, ¿no? Entonces son gente, cuando no habían hecho absolutamente nada, no hacía falta que hubieran hecho una película, son gente que está muy cerca de ti, que acaban de pasar por lo que tú has pasado y que además cuando se ponen a trabajar te llaman, porque han detectado que tienes un talento, o han detectado, y porque tú te apuntas, y porque existe, es muy fluido. Realmente hay una especie de concepto de clan que está muy fomentado por la escuela y que funciona muy bien y que es así. Yo ahora que doy, por ejemplo, clases en la SCAC, porque esto es un relevo, ¿no? Y todo lo que has recibido lo vuelves a volcar. Pues me ha pasado de una amiga necesitar un guionista para desarrollar su proyecto y yo recomendarle a un estudiante, pero también no solamente a una amiga, sino también a alguna productora que me ha pedido, ¿no? Ahora que empieza a ser un poco, ahora que la SCAC tiene cierta repercusión, ¿no? Ya se han dado cuenta de que más o menos hay gente que no ha hecho nada, pero que tiene, pues que es como un vivero, ya vienen, oye, pero tú que estás por ahí metida, recomiéndame a 2 o 3 y efectivamente, bueno. Entonces, esto del clan funciona muy bien.
Y luego, lo otro que tiene la Escuela de Cine, que también ha funcionado muy bien, es una productora asociada a la escuela, que es lo que os decía, que se dedica básicamente a levantar cualquier tipo de proyecto, con cualquier tipo de fuente que pueda ser interesante. Es decir, primero Escándalo Film se dedica a producir los cortos de la escuela, y luego yo recuerdo que contrataron un paquete de videoclips, luego unas videodanzas, luego empezaron por cualquier cosa, iros a grabar los alumnos las obras de teatro que hacen en el Nacional, iros a cualquier cosa que pudieran hacer, aunque fuera gratis. O sea, la idea era no parar, o sea, no acabar la escuela, sino de alguna forma que siguiera de la escuela un periodo que siguiera de producción, en el que tú pudieras seguir formándote a través de la práctica y haciendo más sólidas estas relaciones laborales entre tus compañeros, y también conocer a gente de la propia industria que te echara un cable, etcétera. Entonces, se crea un departamento de desarrollo bastante potente que, además de hacer todas estas cosas, pues empiezan a desarrollar series de televisión. Ahora tienen una que funciona muy bien de animación, que es Arròs Cubat. Tienen un programa con las escuelas de cine, no solo de intercambio, cuando acaba la escuela, te puedes ir a hacer un máster de guión en Cuba, o te puedes ir a la Escuela de México a hacer un máster de documental, o te puedes ir a la Escuela de Singapur a hacer no sé qué. También hay una red de escuelas que tiene un programa que se llama Four Corners, de desarrollo de largometrajes. Las escuelas, Escándalo Films te paga unos, no solamente invierte en el desarrollo de tu película, sino que además te paga unos teasers para que tú puedas irte con tu paquete pues por ahí a ver si te interesa. También tiene un festival que se llama Base, que es un festival que se llama del corto al largo, que también consiste en desarrollar proyectos, y que también hay unos teasers en los que la productora invierte 4 o 5 al año. También hay cortometrajes de exalumnos. Si tú has salido de la escuela y tienes un corto, picas a la puerta y quizá te lo producen, y también funciona muy bien. En fin, o sea, la idea que tiene la productora es sembrar mucho, todo lo posible, en todos esta red de alumnos, guionistas, directores, pero que luego trabajan con los técnicos con los que han trabajado todos estos años, para detectar también ellos, entre toda esta gente, pues quién tiene talento, con quién pueden hacer también pues otra cosa que han puesto en pie, que es el programa Ópera Prima, ¿no? La SCAC, como decía, produce también películas a través de esta plataforma, y ha producido 5 películas, y bueno, entonces es un poco esto, sembrar mucho para recoger algo, ¿no? Y además así dar la oportunidad a la gente de que siga formándose, siga trabajando, y que progresivamente se integre en el mundo laboral. Y yo creo que funciona bastante bien hasta ahora. Ahora bien, evidentemente ahora la situación ha cambiado un poco, porque parte de lo que financia todos estos productos que generan escándalo serán las televisiones, ¿no? Las series que se han desarrollado pues estaban encargadas por Canal Plus, 2 se han parado, hay una que la siguen haciendo, TV3, pero 2 están paradas. Las óperas primas también se financiaban a partir de las televisiones, también están paradas de momento, pero bueno, ya se han rodado los teasers, se están desarrollando, esto no para, ¿no? Y el futuro es, por un lado, es una institución privada, con lo cual hay una parte de esto que se va a seguir haciendo, porque hay una parte del dinero que no viene de ninguna institución pública, ninguna administración, pero es verdad que la idea fundamental de la SCAC era que la gente integrara, o sea, que los alumnos integraran esta industria, y que si la industria se ve cada vez más limitada o más polarizada entre las 3 películas de Telecinco y las 200 películas que no ve nadie, pues es un poco, no es la mejor red hacia la que caer, ¿no? Pero bueno, más que nada porque sí que cree que está más o menos posicionada para ocupar
¿no? Para que los alumnos estén dentro de estas 3 películas, pero claro, es un poco reducido el abanico, ¿no? Para todo el mundo, digo. Luego está el caso de las micropelículas, ¿no? Se hacen micropelículas en las CAC. Yo conozco 3 de mis alumnos, claro, toda esta gente que no ha parado de trabajar y que tiene una ambición y que quiere rodar y salen de la escuela con muchas ganas de hacer cualquier cosa, pues efectivamente ya se han juntado, ya ven el panorama y les han levantado 10.000 euros de no sé de dónde, de sus ahorros, de los de sus padres, de sus tíos, lo que sea, y se han puesto a hacer películas, y uno ha rodado con un móvil, otro se ha ido a rodar, una alumna que me decía el otro día en San Sebastián que había hecho una película de 2 que caminan por un bosque, y otro pues también ha hecho otra película. Y está muy bien, pero bueno, no es ocupación, digamos, ¿no? Y yo creo que está muy bien, porque yo creo que nunca hay que dejar de hacer cosas, ¿no? Ni esperar a que las cosas vengan, y que también te puede tocar puedes tener suerte y hacer una gran película y encontrar el canal de distribución, pero esto es una perspectiva muy optimista y que solo puede ir, o sea, digamos que no es un camino muy seguro, ¿no? Y Escándalo también ha producido 2 micropelículas también, pero bueno, no es su idea o sea, que creo que tenemos que seguir un poco luchando por formar parte de esta industria, no estar al margen de la industria, ¿no? Porque bueno, va en contra de la filosofía con la que se creó la escuela un poco. Muy bien, gracias, Mar. Pasado? Gracias, Mar. ¿Se ha pasado, no? No, te ha sobrado también. Es que somos muy participativos y queremos que sí. lo interesante va a ser después. Bien, el siguiente ponente... Tú tienes media hora. El siguiente ponente, Bruno Teixidor, y yo nos hemos conocido esta mañana, pero siento una afinidad especial con él por el hecho de que él, como yo, ha trabajado durante años en el cine publicitario. Refugio para muchos profesionales durante muchos años. Bruno Teixidor, aparte de los nuevos medios, me lo apuntan así, especialista en la financiación cruzada, eso que los bárbaros del norte llaman crowdfunding. Y nos va a hablar, creo, sobre esos nuevos medios y sobre esa nueva forma de financiación. Cuando quieras. Vale. Yo no sé si tengo con qué llenar media hora. Bueno, muchas gracias por invitarnos y tal. Yo creo que mis compañeros han dicho cosas muy, muy interesantes. Ya espero estar a la altura. Ha habido una cosa que ha dicho David que estoy completamente de acuerdo, y es que hay una pregunta, y es cómo hacer que a la gente le interese que a ti te vaya bien. Parece una tontería, pero yo creo que es completamente clave. Cómo hacer que el espectador sienta que si a este artista, si a este colectivo le va bien, si funciona, esa rentabilidad tal y cual va a hacer que siga produciendo cine dentro de una trayectoria que le puede interesar temáticamente o a nivel de estilo. Has mencionado también las marcas. Yo creo que es clave también que las marcas entiendan por qué que te vaya a ti bien, si están contigo en la aventura, les beneficia. Entonces, bueno, el tema sobre el que me habían propuesto un poco hablar es, creo que era algo así como innovación en creación y distribución de contenidos, ¿no? Voy a hacer como mis compañeros y decir que lo que digo no sienta cátedra, o sea, voy a hablar de la experiencia un poco que tengo en la productora. Entonces, bueno, yo vengo de una productora pequeñita de Madrid que se llama Riot Cinema. Es una productora fundada por 3 compañeros que salimos de la universidad hace 4 años. En realidad nos escapamos, como quien dice, porque no hemos acabado todavía la carrera. Y bueno, al empezar dentro de, como ha dicho Miguel, el cine publicitario, cosas un poco más grises, al pasar un tiempo, al pasar unos años, nos encontramos sobre la mesa con un guión de mi compañero Nicolás, que era un guión de cortometraje. Entonces, era curioso porque era un guión un poco largo para ser un guión de cortometraje, y era un guión que seguía en desarrollo, con lo cual estábamos un poco acojonados porque no habíamos producido mucha ficción, éramos noveles, eso iba creciendo, no sabíamos cómo íbamos a gestionarlo, no sabíamos cómo íbamos a encontrar financiación para sacarlo adelante.
Pero bueno, por lo que fuera, le dijimos que no te cortes, escribe todo lo que quieras. Y la realidad es que escribió mucho, escribió muchísimo. Y la forma en la que lo hemos finalmente abordado es una... Bueno, nos han colgado ahora como una especie de etiqueta que se oye mucho, que es transmedia, y lo hemos abordado como un proyecto que no solamente tiene un largometraje como pieza central, porque como digo, ese cortometraje ya estaba cantado que se iba a convertir en un largo, sino que ese universo que había creado mi compañero Nicolás como guionista, decidimos que íbamos a explorarlo en piezas que tuvieran una narrativa propia, adaptada uno en un documental que presentara un poco el marco dentro del cual se iba a contar la historia, una serie de piezas de unas 30 piezas de entre 2 y 5 minutos que fueran preparando el camino al largometraje para que la gente fuera conociendo los personajes, y finalmente ese largometraje. La forma, tampoco me quiero extender mucho en la que lo financiamos. Sí, es verdad que tiene mucha importancia, mucho peso, casi todo, la financiación colaborativa, el crowdfunding también se llama, al hecho de que estamos cruzando varias formas de financiación, no solamente microaportaciones de gente a través de Internet, que es como lo que nos ha hecho más conocidos, entre comillas, sino también financiación privada y tal. Total, que conseguimos levantar en cierto punto unos 400.000 euros, que eran los necesarios para... En realidad el presupuesto del largometraje eran unos 800.000. Es un largometraje de ciencia ficción, ambientado en la Unión Soviética en los años 70. Es un poco especial, ¿no? De modo que, bueno, finalmente hicimos pues tuvimos que optar por estas estrategias más aventureras, que son el pan de cada día en el cine independiente, de capitalizar parte de los sueldos, convertirnos en inversionistas de nuestro propio proyecto y cosas así, para conseguir que esos sueldos que teníamos que cobrar nosotros dejaran de ser un lastre para nosotros, de modo que la gente que lo que se iba a pagar y lo que era lo básico, lo imprescindible, los viajes, cosas así. De modo que sacamos adelante el largometraje, conseguimos producir el contenido extra y estamos ahora en proceso de postproducción y cerca de comenzar el lanzamiento. El tema del transmedia, de abordar una obra no ciñéndote a esos 120 minutos, sino pensando también que si creas un universo muy amplio se puede explorar a través de pequeñas piezas, que tengan, como digo, narrativa propia. No solamente tiene por qué ser vídeo, también pueden ser, en nuestro caso la radio tiene mucha importancia en la película, de modo que los mensajes de radio pueden ser consumidos en otras plataformas, etc. Creo que es una herramienta muy interesante a la hora de escribir y de producir y distribuir, porque bueno, nosotros también tenemos otra particularidad, si ya de por sí no fuéramos suficientemente raritos, es que queremos estrenar todo el contenido, casi todo, sin ventanas, simultáneamente en Internet, en cines y en televisión. Y el largometraje, en su forma más básica, lo que es el largo en sí, va a estar disponible de forma gratuita desde el primer día. Entonces, la pregunta como más obvia es cómo monetizar eso, ¿no? Si el largometraje va a estar disponible gratuitamente, y ahí es donde entra en juego ese contenido extra, ese universo transmedia, como he dicho antes, y es donde se llama también a las marcas, que, como digo, son muy interesantes y creo que tienen mucho que decir en el futuro de todo esto. Y es que a la hora de involucrar una marca, a la hora de meterla en una película, en la forma, o sea, creo que el hecho de tener todo este contenido extra hace que puedas hacerlo de manera elegante. Entonces, de pronto podemos meter a una marca, a apadrinar a toda la serie previa a la película, y hacer estrategias de este tipo que hagan que, aunque haya, por un lado, material que se libera de forma gratuita, haya otro donde haya presencia de marca que cubra los costes, ¿no? Por otro lado, todo ese material extra hace que, si bien el largometraje está disponible de forma gratuita, al ir a los diferentes puntos de exhibición puedas darle valor añadido a cada uno. Por ejemplo, a la hora de salir en televisión tenemos no solamente ese largometraje, que va a estar disponible, como digo, gratuitamente,
sino también un cortometraje de 20 minutos que explica una parte muy importante de la película que no se cuenta en el largometraje. Tenemos un final alternativo y a la hora de ir, pues como digo, a otro tipo de ventanas, a otro tipo de exhibidores, a canales de vídeo en demanda que puedan estar interesados en un paquete de webseries anterior a la película, pues tienes material con el que jugar, ¿no? Tienes material con el que negociar. El hecho de que hayamos apostado también por liberar, entre comillas, esa película, por hacer que esté disponible gratuitamente, como digo, en la forma más básica, en que esté el largometraje de forma gratuita, es por un lado porque nos hemos financiado de forma colaborativa, porque han habido, bueno, tenemos cerca de, ahora mismo no sé la cifra porque hace tiempo que no miro la página, pero cerca de unos 4.000 personas han puesto cantidades que van desde los 2 o 5 euros hasta los 50.000 euros. Entonces sentimos de alguna forma que ese largometraje pertenece a la colectividad, ¿no? a ese mundo de Internet que le ha visto nacer y que desinteresadamente ha ido empujando y haciéndose eco de cada paso que dábamos. O sea, hemos estado expuestos desde el momento en el que nacimos. O sea, desde el momento en el que estaba escrito el guión, lo publicamos, además con una licencia un poco más abierta que la tradicional, de forma que podía circular libremente, incluso podía dar pie a que alguien lo adaptara de otra forma a la vez o antes que nosotros. Entonces, esa confianza que hemos depositado en la gente que nos sigue ha generado como una cierta empatía que creo que entronca con lo que decías de por qué a la gente puede interesarle que a ti te vaya bien, que ha hecho que el público que nos sigue, que esas pues unas cerca de 20.000 personas más o menos que nos siguen más o menos en redes, han puesto dinero, sientan que el hecho de estar apoyándonos, el hecho de estar siguiéndonos, pues les implica a ellos directamente, ¿no? Entonces, se me ha ido un poco el santo al cielo. Pues bueno, estas son un poco los derroteros por los que nos movemos. Entonces, no creo que nada de esto sea 100% la clave de cómo, evidentemente, financiar cine independiente 100%. Tampoco creo que siempre que hemos hablado del tema de transmedia y todo eso, tampoco creo que todos los proyectos deban ser transmedia. Una persona que haga un largometraje, un corto, ya sea documental o de ficción, no tiene por qué plantearse el hecho de explorar el universo con diferentes lenguajes, pero bueno, creo que tiene claves de cómo puede ser ese encuentro futuro que hay que recuperar entre lo que es los directores, los productores, distribuidores y el público, que me parece paradójico que en un momento en el cual hay una posibilidad tan bestia de llegar a la gente, o sea, hay un parque de espectadores grandísimo, toda la gente que tiene un ordenador es nuestro público potencial, ¿no? Hay a la vez esa brecha tan grande que creo que se debe fundamentalmente a ese hecho, al de que no entiendan por qué te tiene que ir bien, por qué es bueno que a ti te vaya bien, independientemente de cosas económicas, pero cuando la gente entiende por qué están en el mismo barco que tú, como espectadores, que no están al otro lado de un muro, sino que están de verdad contigo, creo que es, ya digo, creo que ahí hay parte de la clave de por dónde puede ir esa recuperación o ese nuevo camino. Y ya está. Muy bien. Vale, pasamos al turno de preguntas. Levantad la mano los que queráis preguntar algo y yo iré tomando nota aquí y dándoos la voz. Muy bien. Inés París. Creo que no en absoluto, pero bueno. Ah, sí, ahora sí, vale. A ver, yo os quería preguntar un poco por la situación específica profesional de los guionistas en el cine. O sea, si nos fijamos, toda la mesa de cine es una mesa en la cual la figura del director y del guionista se funden, por razones diversas. Cada uno ha contado aquí
diferentes motivos por los que terminan, la mayoría además empezando desde el guión o tal y dirigiendo al final, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que cada vez más sucede que las películas en nuestro país las tiene que escribir una persona, que es la misma que las va a dirigir, y además incluso muchas veces las tiene que producir también esa persona, ¿no? Y no creo que esto se deba, digamos, a una especie de intrínseco en el propio mundo del cine que tenga que ver con la autoría y que esto sea maravilloso y mucho mejor, porque es así como las películas tienen un sello. No, creo que se debe solo a que la industria está tan raquítica que no hay espacio para que realmente el guión se pueda trabajar, como sería ideal en mi experiencia, entre varias personas. Y muy concretamente porque creo que cuando uno empieza, cuando eres director, terminas siendo muy director. Quiero decir con esto, entre otras cosas, que pasas muchos años, por ejemplo, para levantar un proyecto, con lo cual tu experiencia de escritura día a día, ese oficio de la escritura, no lo tienes como los guionistas puros y duros que están todo el día trabajando en eso. Yo creo que sería fantástico que se pudiese trabajar en equipo, que hubiese guionistas, que hay gente que no quiere dirigir además, o que quieren ser guionistas, y que hubiese directores. Y creo que eso es una de las cosas, digamos, que deberíamos de defender. Para los guionistas es importante, en lo que yo conozco, trabajar en cine, porque creo que en la televisión, a no ser que la serie sea tuya, el nivel de posibilidad de expresión propia, ¿no?, de un universo particular y tal es menor. Y la gente en general cuando escribe termina queriendo, por lo menos alguna vez, escribir alguna película. Total, mi pregunta es, en vuestro caso, cuando trabajáis, sobre todo desde estos últimos años para acá, ¿tenéis la posibilidad de trabajar con alguien más? ¿Lo hacéis? ¿Y cuál es vuestra relación con esa persona? Si es una relación además de continuidad, de siempre con los mismos y tal. ¿Y qué creéis, digamos, que debería de, que pasa y que podría pasar con los guionistas, puros guionistas de cine? ¿Alguno de la mesa tenéis respuesta a esa pregunta? Yo creo que tú tienes la respuesta en tu pregunta. Estamos hablando en un grupo que yo creo que nos conocemos todos en el sentido de que sabemos de dónde va. La figura del director y el guionista deben estar fundidas siempre. Yo nunca he entendido que puedan ser distintas. O sea, pueden ser distintas personas, pero no pueden estar o están fundidas o el proyecto va mal. Sean 2, 3, 4, 26, o sea, es decir, tienen que fundirse. El problema es que el guionista se da cuenta de que el director, que suele ser, a mí el único consejo que me dio profesional Rafael Azcona, que era un gran guionista y sobre todo un gran tipo, fue: nunca trabajes para un productor, trabaja para un director, como guionista. Yo al principio pensé, qué absurdo, ¿no? Es imposible, porque un director en general es un señor que no tiene dinero, es como tú, casi, es un pobre desgraciado. Y me parecía que era la llamada del productor lo que uno debía estar esperando, pero cuando cometí el error de trabajar para un productor que no tenía director, me di cuenta del área a lo que se refería él. Entras en un magma que va pasando de un sitio a otro, ¿no? Y que tu guión va haciendo así según entre un director salga otro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vas asociado de la mano con un director, trabajas en una misma dirección y que sueles llevar a una consecución o a una frustración, pero por lo menos en un proceso claro, ¿no? Y entonces esa fusión es imprescindible. El problema es que el guionista se fusiona con un director, vamos a poner el caso de una muy buena colaboración, y lo que ocurre es que el director parte hacia un trabajo que le lleva un largo tiempo, es decir, le lleva mínimo 2 años poner una película en pie y hacerla. Entonces, ¿qué hace el guionista en ese proceso? Proceso en el que no suele estar involucrado económicamente ya, proceso en el que está involucrado más bien emocionalmente y tal. Entonces es difícil que ese guionista no necesite otro proyecto mientras ese proyecto llega a algún lugar. Entonces ahí surge el problema, es decir, ¿con cuántas personas se puede fusionar en el mismo grado de integración un guionista? Y entonces ahí es donde empieza a surgir la supervivencia profesional o la pareja profesional, que es el otro hábito, digamos, de trabajo, director y guionista o director y productor, que forman un tándem o un trío, y ese trío funciona casi como un solo personaje. Y yo creo que no hay
O sea, es decir, que lo que hay que perderle también el miedo al cine, en el cine español es a tratar de definir un modelo. Yo creo que no solo por lo que hemos hablado en la mesa, es decir, en cualquier ejemplo que uno pone, lo que hay es mucha más pluralidad y mucha más diferencia de la que creemos. Yo no creo que haya un camino esencial. En los 4 asuntos que hemos hablado, la figura del guionista estaba no solo presente, sino que era el motor inicial. Es decir, para que 3 días en la familia fuera una película, seguramente, aparte de que en Escándalo conocen a Mar o ha sido, digamos, una persona que han estado 4 años con ella en su formación, etcétera, había un papel, un guión, una propuesta escrita. En los documentales de los que habla Elena es más complicado porque el papel no es la clave, pero, sin embargo, sí lo es el desarrollo, la presentación, la propuesta que hay narrativa de ese documental. Es decir, al final la gente va a decir, sí, qué buena idea, ¿no? Un documental sobre Kubala, pero es la propuesta narrativa la que va a decir, no, es que, oiga, lo que le pasó a Kubala es increíble, es que se fue de su país, entonces hizo no sé qué, bien, X, me es igual el ejemplo. Y creo que en el caso de Bruno lo ha dicho claramente, ¿no? La propuesta de su amigo Nicolás o de ese trabajo es lo que excita a los demás para trabajar en esa dirección. Pero la supervivencia del guionista, yo la veo muy complicada, porque se me ha olvidado decir que yo fui de alguna manera un guionista que pasó a dirigir y un director que pasó a producir. Tú lo has dicho, es decir, el sistema a lo que te va empujando por su precariedad y por sus dificultades para ponerlo, es a que englobes casi todas las funciones, que acabes como un amigo mío que siempre le hace la misma broma a Gerardo Herrero, ¿no? Que le dice, vas a acabar interpretando tú tus propias películas para ahorrarte el sueldo del actor, ¿no? Y cosa que a Gerardo no le suele hacer gracia, pero bueno, chiste, ¿no? Tampoco hay que... Y es un poco eso, es decir, que pese a que abominamos del cine de autor en general, ¿no? O se abomina un poco en la calle, al final es casi una condena, ¿no? Es decir, es que incluso el que nace como un director que no quiere ser autor, acaba siéndolo, porque se da cuenta de que está solo y tiene que ir a bayonetazos abriéndose el túnel para acabar emergiendo su película, ¿no? Pero yo creo que la figura del guionista es fundamental y lo que no podemos es desligarla tampoco de la profesión. Es decir, un guionista lo que no puede pretender es ir por el mundo diciendo soy guionista, soy guionista. Tiene que asociarse y tiene que encontrar esa manera, porque si no se frustrará, salvo que encuentre un carril industrial que hay más en la televisión. Pero la unión a un director, a la seducción de ese proyecto, asociarse ahí. El problema es, ya te digo, que tenga la suficiente capacidad económica para aguantar 3 años hasta que eso se hace y sale adelante, o conseguir implicarse de alguna manera en la película para seguir, digamos, unido a la película sin que sea un objeto no identificado que dicen, ¿y este por qué está aquí? O sea, eso también depende del director. Yo siempre me he encontrado con directores que me implicaron cuando era guionista en la película. Es decir, que estabas sentado muchas veces en el casting, que estabas muchas veces sentado en el montaje, que estabas... y yo no entendí que se sentían amenazados por mí, sino que decían, mira, otra voz con la que discutir o con la que decir, pues oye, esto me parece que está largo, está corto, o sea, podías ayudar, ¿no? Pero no sé si esto soluciona tu duda. O sea, no es una duda, que digamos, creo que uno de los temas... Una actitud, sí. Claro. Yo, aún así, digamos, es que a mí me gustaría que hubiera muy buenos guionistas de cine, puros guionistas. Lo digo por eso mismo. Sí, claro. Un director que sea tanto, como que te llegue un guion estupendo. Sí, bueno. Todos hemos soñado con eso. Esto está la gran anécdota de que contaba Arturo Ripstein sobre Medem, ¿no? Que se lo había encontrado una vez por la calle en Madrid y Medem le había dicho, por fin me ha llegado el gran guión que siempre quería rodar, la película que tenía en la cabeza, el proyecto maravilloso. Y entonces le dice el otro, qué bien, qué alegría. ¿Y quién te lo ha mandado? Un joven guionista. Y dijo, no, lo he escrito yo. Es decir, que al final es eso, o sea, es decir, todo el mundo desea... Yo creo que es imposible que tú llegues a la oficina, abras un sobre y haya un tío de Zamora que diga, oiga, es que quiero ser guionista, aquí le mando el guión y tal, y lo abras y sea estupendo. Es imposible. Un guión, para ser un gran guión, tiene seguramente que estar escrito, aunque no sea sin una sola palabra del director escrita por él, sí que con una colaboración, con un proceso también en lo que va a ser la visualización, la producción de esa película. Claro que el guionista existe porque tienes una persona especializada que sabe mucho de su trabajo y que puede aportar muchísimas cosas, pero cuanto más unida esté. Yo creo que los 4 hemos acabado, incluso en la visión optimista que intentamos mantener los 4, hemos acabado
los cuatro al final diciendo, bueno, la dificultad de esto es que lo vean, la dificultad de esto es ingresar dinero. Es que no hay que tampoco perderle el miedo a esto, es que al final en las redes incluso de ayuntamientos, de foros sociales, el problema es que dicen no podemos contratar una compañía de teatro, no podemos contratar un grupo de rock que amenice las fiestas. Venga, vamos a proyectar una película. Pero claro, el dueño de la película dice, ¿y a mí quién me paga? Oiga, que yo también quiero vivir de esto. Esto es lo difícil, ¿no? Y por eso lo que debemos generar es lugares lucrativos. Yo creo que eso del ánimo de lucro no debe ser solo la divisa de Urdangarín, debe ser también la divisa de cualquier persona que trabaja en una profesión de la que quiere vivir, el ánimo de lucro. Municipios pagando, lo que pasa que la diferencia de un directo a una proyección de una película, o sea, para la industria sería bueno, y por otra parte, desde luego los distribuidores y exhibidores se verían eso. Pero bueno, mi intervención era porque veo a dos guionistas de cine que yo conozco que me gustaría que su respuesta a tu pregunta a mí personalmente me interesa mucho conocer. Y ya Sergio y Lluís Arcadazo, que estáis por ahí los dos, que sé que habéis escrito guiones de cine, y Mercedes también. Bueno, por lo menos a mí me gustaría conocer vuestra opinión como guionistas, hasta ahora, por lo menos guionistas prácticamente exclusivamente. Sí, tenemos un turno. Sí. Ah, vale, perdona. Es que como yo con permitidme las solamente que apunte una cosa. Llevamos Mar y Bruno tienen que explicar si tienen un guionista habitual, ¿no? Me parece que era la pregunta también de... Sí. No, yo quería apuntar una cosa que me parece que si llevamos aquí una hora y ya ha salido una sugerencia que me parece muy importante que la acaba de hacer Inés, que es la nueva forma de trabajar. Y eso sí me gustaría que vosotros que estáis en este momento más en el trabajo que yo, el cine ha cambiado mucho, yo que soy veterano os lo puedo decir, cómo se generaba el cine. Mira, hay una cosa sintomática, llevamos aquí una hora y pico. No he oído ni una sola vez pronunciar la palabra distribuidora y en cambio he oído 50 veces pronunciar la palabra cadenas, televisión e Internet. Eso nos habla un poco de que el modelo de negocio en el cine y al que tenéis que adaptaros ha cambiado completamente. Es decir, hoy el modelo de negocio no es como era antes. Yo también he trabajado con Rafael Azcona, un guionista maravilloso que hoy día no se comería una rosca, os lo puedo asegurar, aparte del nombre que tenía. Porque Rafael Azcona decía que él no entendía nada de la industria. Yo creo que el gran problema vuestro, y os lo dice un veterano, es que hoy día la industria exige que los guionistas estéis enterados de cómo va la industria y sepáis a dónde va vuestro producto. Hoy día nadie concibe hacer una película solo para la pantalla. Hoy día siempre necesitamos las cadenas. Eso quiere decir que tenemos que pasar por unos circuitos, unos ejecutivos y tal, que van a modificar mucho vuestro trabajo. Y yo creo que la sugerencia de Inés me parece una solución importante que os apunto. Es decir, evidentemente no puedes pedirle a un guionista que además de ser creativo y estar en contacto con la sociedad, como sugería antes David, además sepa de la industria y sepa... Lo que sí me parece interesante sería que se produjeran no sé qué tipo de núcleos sociales en las que interviniera guionista, director, productor. Es decir, eso me parece que es el futuro un poco del trabajo de los guionistas. No el que hacíamos nosotros, que es yo solo en mi casa hago mi guión o un guionista hace su guión e intenta venderlo a una productora y una distribuidora. Creo que el modelo va más por núcleos de trabajo que integren guionistas, directores con su mayor o menor afinidad. Esa me parece una idea interesante. Y bueno, no sé si Mar o Bruno teníais algo que aportar. No, tienes el turno tú, perdóname Mercedes, que lo ha pedido antes. ¿Tenéis algo, un momentito, sobre el tema de Inés, tenéis algo más que aportar? No, bueno, yo estoy un poco de acuerdo con David en el sentido de que creo que no hay que definir un modelo, sino que hay películas que se pueden desarrollar de una manera y otras de otra. Yo creo que hay una serie de películas más pequeñas que quizás van a exigir que el guionista se implique más. Creo que es bonito, creo que es súper positivo. Yo lo he intentado de todas las maneras. Yo trabajo con una guionista que es mi mejor amiga y que yo le ruego y le suplico cada vez que venga al rodaje que haga de script. Y no quiere, no sé por qué. Pero pobres,
las scripts seguro que he tenido lo han hecho infinitamente mejor que lo que hubiera podido hacer ella, pero desde luego la obliga a tragarse los castings, los ensayos, las fotos de las organizaciones, etcétera. Y pienso que tiene que ser exactamente lo mismo con el productor también. El nivel de implicación en el proyecto y ese creo que es el núcleo más duro incluso el director de foto, ¿no? También quizá generar... Pero esto es para un tipo de película, no tiene por qué ser así. Para una producción gigantesca como puede ser Lo Imposible, me imagino que no funcionará exactamente así, no lo sé, pero bueno, que no hay un modelo, ¿no? Seguramente, y que yo particularmente prefiero trabajar en general con gente que asume que va un poco más allá de exclusivamente su función técnica tradicional en la industria. O sea, yo prefiero trabajar con un director de foto que venga el domingo a comer conmigo a casa, ¿no? y que me diga que le parece que la página, ¿no? que entre la página 20 y la página 35 el guión hace una caída horrible y que es nefasto y que este personaje es penoso. Y también mi directora de fotos se traga los castings y los ensayos y le digo que le parece y que no. Pero bueno, son maneras de trabajar. Yo lo prefiero, me parece que hace que la película todo el mundo esté mucho más enterado, que tenga una visión más global, pero bueno, es para equipos pequeños y para películas pequeñas. Y creo que hay un tipo de película ahora en donde, bueno, precario, pero bueno, que se puede generar más con este tipo de equipos. Sí. Yo personalmente sí que trabajo siempre la ficción con el mismo guionista, Andrés Martorell, y escribimos a cuatro manos con lo que tiene de dificultades, porque aquí estamos hablando de lo hermoso y de lo bonito que es trabajar, pero también tiene dificultades porque dos cabezas a la hora de trabajar, pues tiene evidentemente todo lo que sea en beneficio de la historia, estoy de acuerdo que es. Pero a mí personalmente, cedo mi terreno, que no debe ser ahora el tiempo, pero me gustaría, como la pregunta era sobre los guionistas de cine que no son directores, que la gente que esté en la sala, que tenga en el momento que yo toque, aporte, porque yo personalmente sí que tengo ganas de saber y de conocer cómo es vuestro momento y cómo veis la cosa. Hola. Me llamo Ángel de la Cruz y soy guionista, me considero antes que nada, escribo para mí y para otros, pero también dirijo de vez en cuando solo cosas que escribo yo y me he visto abocado a producir y últimamente ya cosas que ni escribo ni dirijo, o sea que ya es el colmo, ¿no? Entonces una de las preguntas que me gustaría hacerle a los ponentes es ¿cuántos de vosotros además sois productores o habéis participado en la producción de vuestras películas? Porque yo creo que un director, yo creo que es siempre guionista, un guionista no tiene por qué ser director. Pero últimamente yo creo que precisamente porque la industria es muy endeble nos hemos visto abocados todos a buscar las vías de financiación y a producir muchas veces, y no solamente en cine, en televisión también está pasando eso. Esa es una de las preguntas. Y otra de las preguntas, yo creo tener la certeza desde hace mucho tiempo que es imposible amortizar una película en España. Estoy convencido de ello. Rara vez se produce la conjunción planetaria esta de estos últimos días de tener un 68% de cuota de pantalla, pero incluso con esa cuota de pantalla, o sea, una película pues como Lo Imposible, es muy difícil de amortizar en España. Ganará mucho dinero, pero porque se va a estrenar fuera de España, ¿no? Entonces yo creo que el futuro realmente de los guionistas está en buscar alianzas, como decía David, pero buscar alianzas incluso fuera de España, y yo creo que lo estamos haciendo mal en el sentido, y quizá hablando un poco como productor, en el sentido de que montamos nuestros proyectos y después los intentamos vender fuera. Y yo creo que es un poco al revés. En vez de ir de adentro a afuera, hay que ir de afuera a adentro. Es decir, yo últimamente me paso visitando mercados, festivales y tal, con mis guiones, sin nada, intentando buscar esas alianzas, y han surgido cosas casi por casualidad, hablando, conociendo gente, pues en Ventana Sur, en Buenos Aires, en Berlín. Es decir, allá por donde voy siempre hay alguien, hay un productor, hay un director, hay un guionista que está intentando no
no solo vender su proyecto, sino encontrar cosas para hacer allí, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco el futuro de nuestras ideas y de nuestros guiones, y quería saber un poco vuestra opinión en ese respecto. Es decir, salir fuera, intentar montar alianzas, y cuando menos ya habría fuentes de financiación en varios países, en 2 o 3 los que se consigan, e incluso habría pues una posible exhibición, distribución en varios países. Yo creo que esa es una pequeña ayuda para intentar hacer que nuestros proyectos sean un poco más solventes. Y ya no pregunta. Comentando un tema de Elena, que decía de estas redes municipales. Hola, así. En Galicia, de donde provengo, como habréis notado por mi acento, pues hay unas redes municipales que se utilizaban sobre todo para el teatro, y funcionaba muy bien el teatro en Galicia, esos bolos de fin de semana, que se llenaban los teatros. ¿Qué ocurre? Que ahora los ayuntamientos no pueden pagar, entonces hay que cobrar la taquilla, pero efectivamente el teatro sigue funcionando. Hay experimentos allí hechos, y de hecho había un proyecto para hacer una red de cines municipales que todavía no está funcionando, pero que está ahí en proyecto, experimentos de poner películas, y no funcionan tan bien como el teatro. Y mi sospecha es, te lo digo porque no, es un comentario, que es porque no vamos. Es decir, cuando nos invitan, a mí me ha pasado, un ayuntamiento pone mi película y me invitan a mí, me lleva un actor de mi película, entonces se llena. Porque la gente quiere tocar al actor, a la actriz, pedirle el autógrafo, que es lo que pasa con la gente del teatro, que la ven allí físicamente. Cuando ponen solo la película, si es gratis, sí, pero si hay que pagar, pues es igual que casi que la taquilla, ¿no? En el final de la pregunta. Ese era un comentario, ¿no? Sí. Que yo creo que eso podría funcionar, pero un poco en plan educacional, y esforzándonos nosotros en hacer esos bolos para meter a la gente en esas redes municipales, ¿no? Sí, hombre, la idea de todas formas sería que fuese como un precio simbólico, porque al municipio, desde luego, programar 15 películas trimestralmente le puede suponer como mucho 3.000 euros, que sería lo que le costase un grupo de trabajo, de teatro, por ejemplo. No los tienen. Por eso, como no están no pueden, o sea, que no haces competencia desleal. Sería, lo que pasa es que tendría que ser muy cuidadoso un grupo de cineastas apasionados que hiciesen una selección buena de películas, porque también es muy peligroso qué películas proyectas cuando estás intentando iniciar la asistencia en esto, pero realmente existe algo más que Madrid en el mundo, y hay muchas salas de cultura realmente que tienen una vida, porque hay exposiciones y se programan películas recientes que todavía la promoción de la película en estreno al mes siguiente podrían resistir perfectamente la proyección, y matábamos varios pájaros de un tiro. Es decir, que creábamos amor al cine español, creábamos costumbre de salir a las salas para cuando otra vez vuelvan. O sea, y habría unas sinergias que las bibliotecas que están en la misma se podría quedar hasta los DVDs en la biblioteca municipal donde está eso. O sea, que habría varios beneficios. Lo que pasa es que alguien tiene que, montar una industria al respecto y hacerla. Pero vamos, doy la idea porque me parece que es una idea factible y que nos beneficiaría a todos, porque entraría también incluso en taquilla a la hora del ICA de contabilizar espectadores, ¿no? O sea, que habría muchos elementos que pasan. Pero de todas formas, lo más interesante que esto me parece lo que has comentado del guionista, productor y imaginativo para empezar a jugar las piezas fuera y pronto. Me parece que es una espléndida idea. A mí personalmente me la pido. Sí, bueno, yo podría decir que, o sea, de hecho en el largometraje en el que estoy con mi productora soy productor y guionista, y creo, o sea, estoy completamente de acuerdo en el hecho de que creo que un guionista debe ser, o sea, debe estar en contacto con la realidad de la producción, y no solamente con la de la producción, sino también con la de la distribución. O sea, creo que cada vez más, desde el momento en el que planteas y desarrollas la idea, tienes que pensar en por qué van a querer producirla y dónde se va a distribuir y cómo. O sea, quiero decir que creo que eso lo tienes que implementar en el material que produces, dónde se va a consumir, cómo se va a ver, si la gente va a pagar por eso. Por eso yo creo que el nicho donde estamos nosotros cada vez apuesta más por high concepts, ¿no? Por películas que
donde los guionistas son muy conscientes que se pueden explicar en una frase. Nuestra película, por ejemplo, durante mucho tiempo circuló en internet y la sinopsis era como más o menos conocida porque básicamente era un cosmonauta va a la Luna, regresa a la Tierra y cuando regresa a la Tierra no hay nadie en la Tierra y sin embargo la gente de la Tierra le escucha hablar por radio y decir ¿dónde estáis? No veo a nadie. Entonces, ya te digo, creo que sigues... o sea, yo trabajando como guionista, o sea, en todo momento he tenido que pensar como productor y como distribuidor. Y creo que mis compañeros también. No, bueno, este asunto del extranjero es fundamental. Cuando me refería también a esto, por supuesto, creo que lo que no puede es aislarse ahora mismo, ¿no? En España en particular es un país en decadencia, en crisis, va hacia la precariedad a marchas aceleradísimas. Es decir, que toda idea, incluso toda propuesta que hace un año podía ser financiada ya no lo puede ser. Por lo tanto, hay que entrar claramente en circuitos donde pueda haber más posibilidades, ampliarse, agrandarse. El problema habitual suele ser cómo interesar, cómo atrapar a esos inversores, ¿no? Y muchas veces yo creo que nos equivocamos. Es decir, creo que los americanos y los alemanes no quieren que hagamos películas americanas y alemanas, quieren que hagamos películas españolas. Entonces es muy difícil satisfacer esa necesidad de ellos de lo que quieren y la que tú quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí es difícil. Por ahora lo que está ocurriendo mucho, yo creo, es una gran fuerte emigración de talento. Es decir, hay gente que se está yendo, era algo que se preveía. Yo me acuerdo que se lo dije una vez al ministro César Antonio Molina, me parece, le dije, lo que va a haber es una gran deserción de talento español que se va a ir fuera. Y me dijo, hombre, eso es imposible, eso no va a pasar en España. Yo le dije, ya lo verás. Y cada vez hay más directores, no sé si instalados en Estados Unidos o tal, pero que por lo menos tienen una pierna puesta ahí intentando que les salgan proyectos ahí, incluido alguno de la SCAC, ¿no? Y creo que es así, es difícil. La sorpresa que te llevas es que a veces el proyecto que tú pensabas menos transnacional es el más transnacional y eso también nos debe enseñar una cierta humildad. Cuando antes decíamos que hay que enseñar tu proyecto a los ejecutivos, a tal. Yo creo que el problema habitual es que nosotros como cineastas, yo por lo menos nunca jamás sé lo que funciona y lo que está bien y lo que está mal. Sé lo que me gusta. Y en los ejecutivos habitualmente lo que encuentro, porque además son muy pocos en número, que eso es una desgracia, es decir, que ojalá hubiera 1000 ejecutivos, pero es que hay 3. Y entonces en estos 3 lo que encuentro es que tienen una diferencia total conmigo, que es que saben perfectamente lo que va a ir bien y lo que va a ir mal. El resultado suele ser idéntico, es decir, yo me equivoco 1 de cada 6 veces y el de ellos 1 de cada 6 veces. La única es que yo he sacado la conclusión de que nunca acierto y ellos han sacado la conclusión de que siempre aciertan, pero me parece que es una cosa psicológica más bien. Bueno, déjame que haga un ligero, rapidísimo pensamiento sobre lo que acabas de decir de tu pregunta a César Antonio Molinas. Vamos, tu planteamiento de que en el futuro muchos guionistas españoles iban a emigrar fuera y él te dijo no lo creo. Me pregunto si él dijo no lo creo porque pensaba que nos queríamos quedar aquí o no lo creo porque pensaba que los guionistas españoles no estaban a la altura de la industria internacional. Que él pensaba a lo mejor que cómo íbamos a ser capaces nosotros de emigrar a Estados Unidos, que para qué nos querían en Estados Unidos a nosotros. No, porque había pasado de poeta a ministro. Claro, entonces su visión de la vida era optimista. Sí. Bien, tiene palabra Mercedes. De orden en este caos de cabeza que tengo. Es que se han dicho muchas cosas y me gustaría recoger voces de lo que se ha dicho. Inés, has contado que hay muchos guionistas, o sea que todos los guionistas de tele quieren terminar siendo guionistas de cine. Bueno, que es como el sueño, ¿no? Y me gustaría aclarar mucho eso porque conozco muchos guionistas de tele que se sienten muy orgullosos de ser de tele y de trabajar en tele. Y solamente dedicarse a la tele y tal, ¿vale? ¿No se me oye? Vale, bien, vale, grito. Esto es una pequeña aclaración, ¿no? Pues para que no sé, ¿no? Para recoger, imagino que un poquito el sentir general y que quede claras más cosas.
En cuanto a ese maravilloso guión que sí somos todos los guionistas capaces de escribir y de mandar a una productora y de que llegue un director capaz de dirigir un muy buen guión, hay mucho más de lo que hablar también. Normalmente el director, por la experiencia que creo que conocemos todos, no se conforma con un buen guión, o sea, quiere que el guión también sea suyo. Eso es un poco lo que suele pasar, es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, un director nunca va a decir, por fin tengo ese guión maravilloso si no lo ha escrito él. Pero sí hay guiones maravillosos, que muchas veces se pierden cuando los egos chocan. Y yo creo que esto es uno de los problemas del modelo tradicional, un choque de egos, que pasa tanto en cine como en televisión. Esta es mi experiencia. Me encanta lo que proponen Bruno y Mar, es decir, las voces que traen Bruno y Mar como algo diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que tenemos más edad que vosotros, porque sí recoge mucho ese espíritu de colectividad. En el caso de tu escuela, Mar, a mí en particular me da como una envidia muy sana, decir, joder, qué bonito que exista esto, en otro momento que yo ya no lo puedo vivir, y en otro lugar además, porque supongo que todo es en catalán, ¿no? ¿O no? ¿Como es allí o qué? No sé, quiero decir, pregunto. Hay cada vez más gente de fuera de Cataluña. O sea, que se imparten las clases en castellano o solamente en catalán, vamos, que es curiosidad. Hay asignaturas que se imparten cada profesor escoge la lengua que quiere, y el catalán cualquier persona de España lo entiende. Es que no tienes que ser catalán para poderte matricular allí, ni hablar catalán y tal. No, hablo pensando en mis nietos o en mis hijos, o sea, se podrán matricular algún día. Se podrán. Creo que les interesa a todos, ¿o no? ¿Estoy diciendo una gilipollez? Vale. Bien, bueno, toda España podemos ir a estudiar allí, pues esto me alegra muchísimo y tal, ¿no? Y me parece que es fantástico tener este modelo de formación docente porque es verdad, o sea, son disciplinas que deberíamos conocer y controlar más, y me parece que es como muy a favor de obra, nunca mejor dicho, es decir, hay una obra interesante y se puede sacar adelante entre todos, que es también lo que cuenta Bruno en esta experiencia que han tenido ellos, en los que de pronto sí hay un grupo que dice, joder, esta historia vale, esta historia merece la pena que salga a la luz y que se vea. Y no solamente los que están en ellos implicados trabajándola, sino los futuros espectadores que participan, que me parece algo fantástico. No sé si me queda algo más. Bueno, sí, yo creo que no está reñido, Miguel, no está reñido el modelo tradicional con lo que viene ni con lo que hay ahora. Yo creo que Azcona sí se comería muchísimos roscos hoy en día. O sea, que es que no, lo que hay que ser es como más abierto y saber que una cosa no cierra la puerta a la otra. Y en cuanto pues, a los mercados internacionales, lo que sí me parece como penosísimo es que tenga que ser a fuerza de maleta, me voy a las ferias y tal, teniendo las posibilidades que tenemos ahora, que sí, que una de las propuestas en la que se podría trabajar un poco más es que estos mercados y foros sí funcionaran a través de la red, o sea, que este conocimiento de lo que hay, de lo que se quiere hacer, ¿cómo le llama? ¿Se llama crowdfunding o el cross? Es cuando es cruzado, y el otro, y el crowdfunding, ¿no? Cuando tal. Nada más, sí, perdóname, Elena. A ver, Elena proponía lo de Sergio. Yo es que casi me da la gana de saltarme el protocolo y pasarle el micrófono para que ya veamos un poco la visión de estos guionistas de cine, que sí en un momento dado tienen la posibilidad de hacer un buen guión. Sí. Y tal, lo que tú digas, Miguel, yo me lo salto. Mira, Mercedes, nos queda poco tiempo y hay dos peticiones de voz, así que yo preferiría seguir un poco esto y no sé si nos va a dar tiempo a continuar. De todas formas, os sugiero una cosa, o sea, a mí me parece, en la siguiente mesa vamos a estar los mismos que estamos aquí, es decir, que tampoco tenemos que preocuparnos demasiado si el moderador dentro de 10 minutos que termina la mesa dice, oye, pues vamos a dejarlo para la siguiente hablaremos de televisión, me parece que es, y vamos a seguir hablando de lo mismo. O sea que las preguntas que algunos tengan y que rebasen el tiempo de 2 horas al que a mí me han encomendado, dejarlas para la siguiente mesa, que seguro que van a surgir. ¿Tenías tú la palabra? Me parece que lo pediste tú, sí.
Bueno, yo desde el lado de guionista soy guionista y productora. Soy directora también, pero solo, entre comillas, de documentales. Es la única necesidad como directora que he tenido, dirigir documentales. No he dirigido nunca ficción. Yo la verdad que he nacido un poco como guionista, es un poco en respuesta a las cosas que has dicho tú, Inés. He nacido un poco como guionista con un director y después con otros directores, pero casi siempre como pareja creativa de un director. Para mí, yo no siento que eso sea una merma. Y en este momento, como también he trabajado con otros directores, no concibo el escribir un guión sin ese aliento del director, sin saber quién va a rodar eso y cómo lo va a rodar. Eso no quiere decir que, por supuesto, puedan existir muchos modelos y muchas formas de trabajar distintos, pero yo he trabajado así y no me he sentido mal. Es cierto que la mayor parte de las películas las he hecho con Javier Rebollo, que sé cómo va a rodar o sé cómo vamos a hacer esa película. También era yo productora de esas películas, pero eso lo contaré en la mesa redonda de productores en la que voy a estar. Pero con otros directores también me ha ocurrido esto. Ese aliento de ellos de saber qué es lo que quieren me ha ayudado mucho también a mí a saber lo que quiero como escritora, ¿no? Solo digo una cosa más, se nombra mucho la idea del guionista de televisión que quiere ser guionista de cine. A mí me encantaría ser guionista de televisión. Lo he intentado muchas veces, me he presentado a innumerables pruebas, jamás me han cogido. Entonces, quiero decir que a mí me gustaría también como vía artística y como vía económica, y nunca lo he conseguido. Entonces, creo que esa idea de que el guionista de tele quiere pasar a cine, no sé si es tan real, ¿no? O es tan deseable para el de tele pasar a cine. Creo que tanto como para el de cine poder aportar en tele, ¿no? Y luego solo una cosa sobre el tema de pensar en los mercados de fuera. Creo que pensar en los mercados de fuera no es solo para ver cómo se vende tu producto luego fuera, ver si te lo van a poner en los cines y las teles de Finlandia, sino a la hora de crear con finlandeses, ¿no? O sea, la verdad que todas las historias que he escrito, las de largo principalmente, se han hecho con creadores y productores de otros lugares ya desde la escritura, con un co-guionista de otro lugar o con un coproductor de otro lugar desde la idea, porque sí que es más difícil, desde luego, hacer una película y que te la compren en China si no has tenido compañeros chinos en la elaboración, ¿no? Por ejemplo. Gracias. No sé si alguien en la mesa tiene algo que añadir sobre las cuestiones que han surgido. Cosa de Mercedes sobre los egos. Yo, por mi experiencia, cuando era solo guionista, saqué una conclusión, es decir, que siempre hay un choque de egos entre el director y el guionista, unas veces invasivo, otras veces productivo, otras veces sin darse cuenta. Pero la diferencia que yo siempre veo es que creo que el director sí puede permitirse el ego y el guionista, una de las funciones de su trabajo es ocultarlo, es decir, aparentar que no lo tiene. Y eso es difícil y claro, cuesta más, pero creo que es más productivo. O sea, el guionista, por la posición que ocupa, debe intentar hacer un esfuerzo por soportar el ego del director y aparentar que él no tiene. Luego, en la vida privada siempre dirá, jo, qué pesado es este tío. Nos quedan como 10 minutos. No sé si hay algún otro tema. Si no, me gustaría plantear un tema a vosotros, porque ya os digo que yo fundamentalmente me considero un director y además, mal que bien, me han considerado director, no me han considerado guionista, que me hubiera gustado que me consideraran. Pero quiero preguntaros a los guionistas, esta es una mesa sobre cine. No sé si vosotros os autocensuráis. Hoy día, evidentemente, como he dicho antes, no es posible, por lo menos en este país, producir una película sin contar con una cadena de televisión, sin contar, digamos, con unos espectadores de televisión. La mayoría de nosotros sabemos, la mayoría, no Bayona, que tiene un éxito increíble en la pantalla grande, pero la mayoría de nosotros sabemos que nuestras películas serán básicamente vistas, o sea, que el gran número de espectadores que va a ver nuestras películas va a ser vista a través de una pantalla de televisión, más o menos grande, pero una pantalla de televisión. Y yo os planteo, si los guionistas que trabajáis para cine tenéis que superar, digamos, esa especie de autocensura que requiere el trabajar para la televisión.
Como la próxima mesa es una mesa dedicada a la televisión, os pido que alguno de vosotros me respondáis a eso. Es decir, imagino que los que estáis acostumbrados a trabajar para la televisión, con el formato televisión, incluido lo que se llaman TV Movies, que como todos sabéis, TV Movie quiere decir una película barata, hecha con 800.000 euros. Si vosotros eso rompéis, digamos, ese esquema en el que vosotros lógicamente tenéis que trabajar, cuando os planteáis una película que hay posibilidad de que se vea en la gran pantalla, que como imaginamos pues tiene no solamente otro lenguaje, sino otro tipo de espectador, ¿no? ¿Cómo vosotros los guionistas, digamos, solucionáis ese problema? Si queréis lo respondemos ahora, o si queréis damos por finalizada esta mesa, dejamos 5 minutitos de descanso y pasamos a la siguiente mesa, ¿os parece? Una pequeña cosa, antes de acabar, que es que creo que sí que sería interesante y precisamente por esa frustración, es que claro, TV Movie, una película barata, 800.000 euros, ahora empieza a sonar como que esa es la cara que vas a hacer en tu vida. Pero es generar, yo creo que una cosa importante es el circuito alternativo, es decir, ¿qué alternativa hay a una película que es rechazada por Telecinco, por Antena 3, por Televisión Española, por TV3? ¿Qué alternativa tiene? ¿Qué alternativa? Yo creo que por ahí va a venir también un poco el futuro del cine español. Y estamos aquí, o por lo menos este cuaderno pone SGAE, y yo creo que una de las crisis también de SGAE es que en un momento dado apuntó hacia la posibilidad de un circuito alternativo que pudiera servir también, es decir, una vez satisfechas las necesidades de los autores en el sentido de, bueno, ya tienen un seguro médico, se les recauda lo que se pueda recaudar, etcétera, se ideó la idea de decir, bueno, vamos a generar un circuito. Yo creo que por ahí también tienen que venir los esfuerzos futuros, porque sin un circuito alternativo donde además, porque cuando, por ejemplo, Bruno ha dicho, me gustaría o nos gustaría estrenar en todas las ventanas a la vez, una de las cosas que te encuentras es que las ventanas entre ellas no quieren. Entonces, aunque tú quieras y sea tu idea y te parezca además lo más razonable, te lo prohíben. Entonces yo creo que aquí tenemos una cuenta pendiente también, que es cómo podemos nosotros generar nuevos circuitos, ¿no? ¿Y qué se puede hacer ahí? Hombre, yo eso, como miembro de SGAE, como vicepresidente audiovisual de SGAE, te diré que lo hemos planteado, lógicamente, pero en principio la posición del audiovisual en SGAE es que no queremos hacer, o no queremos ser la competencia a la industria privada, no queremos crear circuitos de cine haciéndole la competencia digamos, a la industria privada. Creemos que SGAE debe defender los autores, debe ayudar a los autores, debe ayudar a que sus productos tengan la mayor difusión posible, pero en principio nuestro criterio es huir un poco de crear circuitos paralelos que pudieran hacerle la competencia al circuito, digamos, profesional o industrial, que es el que debe soportar el peso de la distribución. Eso en principio, no sé si dentro de unos años cambiaremos de criterio. Aquí tengo a varios de mis compañeros del Colegio Audiovisual y creo que van a estar de acuerdo conmigo en que eso ha sido un poco lo que hemos planteado. Es más, vosotros sabéis que uno de los problemas de SGAE es la red Arteria, que se creó con el ánimo, en principio, de hacer circuito paralelo, sobre todo para los músicos, y que invirtió una enorme cantidad de los fondos vuestros, generados por vosotros, en comprar teatros que al final han sido casi en su totalidad alquilados a obras de extranjeros, obras musicales de extranjeros que llevan el dinero fuera de España. Entonces, ese episodio, digamos, inmobiliario está superado y no quisiéramos caer, en principio, en algo parecido. ¿Tú levantaste la mano? Sí. Elena, más que entrar en cómo es la relación, creo que, o sea, eso lo podemos hablar todos tomando un café, sí. Pero ayer a mí la introducción de Inés, yo me vine arriba con esto, porque a mí me parece muy emocionante que estemos todos aquí juntos, que normalmente nos tienen encerrados ahí en nuestras habitaciones, sin que no tengamos la posibilidad de conocernos, para que aquí pasen cosas que sean útiles. Entonces, me sorprende un poco cuando estamos hablando que queremos que nos reconozcan como creadores y como autores, y nos ponemos un poquito a la merced de directores o productores que vengan, o incluso tenemos que aprender a ser directores y productores.
En mi caso fue al revés, yo tuve que aprender a escribir, yo quería dirigir y tuve que aprender a escribir. Y ahora mismo que estoy planteándome hacer mi primera película, hay una paradoja muy bestia, que es que el contrato que me ofrecen, se lo ofrecen a Sergio director, no Sergio guionista. O sea, va por ahí y es algo que tenemos que cambiar. Y creo que tenemos que empezar a unirnos todos para valorar lo que hacemos y darle, porque la gente nos va a dar el valor que nosotros permitamos que nos den. Entonces, si no parte de nosotros, va a haber un problema muy gordo. Entonces yo creo, por ir a cosas concretas, porque me gustaría que más que tener 800.000 debates, hubiese una iniciativa pequeñita cuando salgamos de aquí, me gustaría poneros el ejemplo que seguramente creo que muchos conoceréis de Blacklist. Hay un ejecutivo que se llama Franklin Leonard, que era un tío que estuvo rulando de estudio en estudio como lector de guiones durante muchísimos años y creó una pequeña iniciativa que al principio era clandestina, que era que lo que hacía era juntaba a lectores de guiones de varios estudios para que de manera anónima votasen los mejores guiones que había en el mercado. Esto es una cosa que poco a poco le acabó llegando a los oídos de los ejecutivos y ahora mismo estar en el top 10 del Blacklist es el pasaporte más rápido, ya no solo a que se produzca ese guión, sino que tú tengas control de ese guión. Este año es un guión que se llama The Imitation Game, que es de un chavalito de 27 años que se llama Graham Moore, que no solo, ha firmado un contrato millonario con CIA, está escribiendo 4 películas para Warner Brothers, es productor de su película, pero sobre todo lo importante, que yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar, es que ha conseguido llamar la atención sobre el guión. No es un productor que le llame, no es un director que le diga ayúdame a escribir, no, el guión. Entonces yo creo que es algo que a lo mejor podríamos hablar entre todos, cómo empezar a hacer esta pequeña sociedad clandestina para generar ruido sobre los guiones que hay ahí que nadie quiere leer. Yo creo que esto es muy importante y me gustaría que saliésemos de aquí con algo un poco productivo. Y el principio de tu intervención también con el hecho de ampliar. Yo creo que las intervenciones sí. Apunta, pisa en el... Que me encanta la idea y ojalá que de aquí salga un grupo que hagamos algo en esa dirección. Me ha encantado también tu intervención, Lola, muchísimo. Y esa cosa que tenemos dentro de la profesión, ¿no? Como de clases, dentro de la ficción, en cine, en televisión, en documental. O sea, la posibilidad hermosa de este momento es que todo es posible. Tener libertad para elegir si hago ficción o si hago documental, si hago televisión o si hago cine, o si hago cine experimental para colgarlo en Internet. Yo creo que desde luego nuestra mente de guionistas o de creadores o de tal tiene que ser inmensa y a ir a cualquiera de las posibilidades y cuantas más haya en la dirección que propone Sergio. En otras me parece fantástico. Todos alegría y crecimiento en un momento tan duro de optimismo y desde luego la idea, Sergio, proponla luego en grupo aparte porque cuentas con mi voto, desde luego. Bueno, le vamos a dar una gran alegría al productor porque hemos cumplido escrupulosamente el tiempo de rodaje. Son 2 horas, así que si os parece damos por finalizada esta mesa y dejamos la sala para la siguiente mesa, la siguiente producción. Muchas gracias.